Cero, La Rosa de los Vientos. Curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Nos vamos yendo a los mares. Sí. Pero ¿cuáles eran los mares para los pueblos de las antiguas civilizaciones? ¿Se limitaban solo al Mediterráneo o un poquito más? Poquito más, pero los que vivían en el Atlántico pues tenían su Atlántico, los que vivían en el Índico tenían el Índico. Es verdad que no tenían los 7 mares. Exacto, o estos grandes océanos no los claro. tenían más allá de lo que marcaban sus propias costas, ¿no? No pensaban en las que pudieran estar a miles de kilómetros de distancia. Claro, por eso ahora mismo, por ejemplo, si vemos un mapa del mar Mediterráneo, dentro del mar Mediterráneo hay mares. El mar Negro, el mar Egeo, el mar Adriático. En el océano Atlántico tenemos el mar Cantábrico, es decir... Cada uno llama a esa parte que conoce pues como puede, porque es lo único que conoce. ¿Cómo es el mundo, verdad? El planeta tan gigantesco como es, bueno, según la medida que tomemos, ¿no? Pero el planeta es gigantesco, los océanos cubren 2/3 partes prácticamente de la superficie del globo terráqueo, y sin embargo hace 1000, 2000, 3000, 4000 años, todo su mundo se limitaba a poquito más de ese Mare Nostrum, que es el más pequeño de los mares, y eso que no tiene ni siquiera la categoría de océano, pero a nivel histórico seguramente es casi el que más se lo merece, ¿no? Sí, porque está muy bien situado. En torno a ese mar surgieron muchas civilizaciones, de manera que ese mar, que los romanos llamaron Mediterráneo, digamos el mar de en medio de la tierra, de ahí deriva su nombre, también lo llamaron mar internum, el mar interior. Es como si la Tierra tuviese dentro esa especie de gran lago que era una auténtica autopista en todos los sentidos. Cuando el ser humano, antes de que aparecieran las civilizaciones, nuestros ancestros, bueno, pues después de su proceso evolutivo, ya se convierten en Homo sapiens, comienzan a conquistar desde África el resto del planeta a través de Oriente Medio y se sitúan en diferentes puntos de Eurasia. Cuando se ven sus localizaciones, aquellos lugares en los que se asentaron, descubrimos que gran parte de esos asentamientos están relativamente cerca, por no decir prácticamente en zonas costeras. Esto quiere decir que el mar era importante para ellos, claro, que cuando se conforman en grupos sociales, para subsistir, necesitarán establecer rutas comerciales. Sí. ¿Esas rutas en qué momento empiezan a tomar el mar en consideración para llevar a cabo sus transacciones, sus negocios, sus mecanismos de supervivencia? Pues por lo que sabemos hasta ahora, por lo menos desde el cuarto milenio antes de Cristo, ya podemos estar hablando de navegaciones marítimas. La gente no navega porque sí, si necesita pescar, hace una navegación pues de costera, una mera, simplemente salir un poquito al mar, 50 metros, 100 metros, pero el hecho de viajar ya está implicando que hay auténticas redes. De ese cuarto milenio coinciden algunos puntos con un neolítico que está ya metido en esa edad de los metales, ya empieza ese neolítico o calcolítico. Precisamente la necesidad de esos metales y más aún después con la edad del bronce es lo que va a llevar entre los milenios cuarto y tercero a una auténtica exploración marítima, por lo menos en el Mediterráneo. ¿Quiénes son los primeros en navegar? Pues yo ahora mismo no lo sé porque hay una especie como de pugna, por así decirlo, pero desde luego serían las civilizaciones orientales, asiáticas. De hecho, la civilización de Sumer, si nosotros vemos ahora un mapa, las ciudades del sur de Sumer, como Ur, por ejemplo, ahora mismo están bastante metidas dentro de lo que es la Tierra, pero debido a fenómenos de colmatación, eso es así ahora. Antiguamente Ur era una ciudad portuaria, igual que otras ciudades sumerias, igual que Cádiz, por ejemplo, eran 3 islas, y ahora mismo es una especie de pequeña península. O Cartagena estaba metida prácticamente entre 2 lagos. Los fenómenos geológicos que se han seguido sucediendo y siguen a día de hoy transformaron muchas tierras que ahora mismo pues están dentro en ciudades que eran importantes, entre otras cosas, por ser ciudades portuarias. ¿Y como GPS qué utilizaban? Pues sobre todo el ingenio. Yo creo que ha sido el gran arma del ser humano, ¿no? La gran herramienta. Sí. Lo es también, ¿no? Claro. Sí, es una evolución de seguramente todo esto que nos vas a comentar ahora. Sí, porque
Eso sí nos ha traído muchísimo de cabeza. Cuando Colón hace su viaje, tiene no solo brújula, la gente siempre piensa en la brújula, pero es que tiene astrolabio, tiene sextante, tiene toda una serie de herramientas fantásticas que le indican latitud, le indican la posición, no solo la dirección. Pero es que en esas épocas, en el cuarto milenio del tercero, ¿qué es lo que pasa? Unos investigadores de la Universidad de Cádiz, Luzón Nogué y Coín Cuenca, hace años ya llamaron la atención muy acertadamente de que los viajes preastronómicos eran perfectamente posibles a través de aves. Porque en un principio la navegación, prácticamente hasta época fenicia, incluso después, pero hasta época de los fenicios, hasta el primer milenio antes de Cristo, no es una navegación de altura, no se meten directamente en el mar, sino que es de cabotaje. Uno va siguiendo la costa o va... sin perder la referencia visual. Claro, y dice, pues si yo pierdo la referencia visual es porque dentro de una hora voy a ver una isla, y de esa isla voy a saltar a otra isla, pero lo normal es eso, que no se pierda referencia visual. Entonces ellos creen que hay suficientes datos para pensar que en el Mediterráneo oriental, ya en el tercer milenio antes de la era, queda perfectamente claro que era posible ese tipo de navegación preastronómica con aves. La astronomía supongo que se desarrolló muchísimo, sí, en la misma medida en que se desarrolló la navegación. Sí, de hecho ya hemos insistido, y bueno, en la tertulia además también Carlos y Jesús han hablado mucho del tema. Orientaciones astronómicas de monumentos, sirve para la agricultura, sirve para todo. Tampoco, es lo que yo digo siempre, no tenía la contaminación lumínica que tenemos nosotros, entonces era evidente. Lo que para nosotros, de vez en cuando, es una especie de genialidad, para ellos es que era el pan de cada día, o el pan de cada noche, mejor dicho. Entonces, empezar a ordenar esas estrellas y saber que en unas determinadas épocas del año se orientan de un sitio a otro, pudo venir parejo a la necesidad de navegación, porque ahí es donde uno se da cuenta de la necesidad de saber exactamente el punto hacia el cual se dirige, porque es muy fácil, por ejemplo, pensar que con una brújula nos podemos orientar, pero con eso vamos a la dirección, no al punto exacto. Podemos ir hacia el norte, pero lo mismo demasiado a la derecha o demasiado a la izquierda. Sin embargo, con las orientaciones astronómicas sí podemos orientarnos mucho mejor. Y al margen de la astronomía, imagino que disciplinas como la geografía o la meteorología también llevan un desarrollo muy paralelo al desarrollo de la navegación en sí misma. Claro, y más aún, la verdad es que no se explota lo suficiente en historia antigua, pero la verdad es que la confección de mapas, los griegos, por ejemplo, hablan de Tales de Mileto y sus sucesores, Anaxágoras, Anaximandro, nos está indicando muchísimo no solo el nivel científico y tecnológico, sino de cómo conciben el mundo. Si lo conciben de una manera mítica, con sus monstruitos, como aparecen en muchos mapas, ¿no?, o si lo conciben de una manera más racionalista. Si ellos son capaces de percibir que el mundo es redondo, pero que lo tienen que representar de una manera plana, que ese es un problema clásico en los mapas, o si directamente lo hacen plano, si son mapas de distancia, como estamos nosotros acostumbrados a ver, o son mapas de tiempo. Es decir, uno hace no lo que hay, sino lo que tarda. Uno no representa 100 kilómetros, sino un día o dos de viaje. Las jornadas, por ejemplo. Por eso, cuando nosotros vemos algunos mapas antiguos, decimos qué mal hechos están, no tienen la proporción actual, pero es que porque no están pensados en la misma manera que nosotros. Claro. No es que lo hicieran mal. Claro. Sabían perfectamente, igual que sabían, imagino que poco a poco fueron aprendiendo a hacerlo, bueno, pues a construir barcos. Sí. Un auténtico arte donde los haya, y un arte además muy difícil, por el material, distinguir el tipo de material, curvarlo, unirlo. De hecho, los barcos tenían que untarse con pez, con aceites, que lo ardían muy fácilmente, pero es que era la única manera de impermeabilizarlos. Las velas, controlar el régimen de vientos. Era todo un auténtico problema, y de hecho vemos una enorme evolución desde el cuarto milenio hasta la época romana. Y mucho después, el viaje de Colón, entre otras cosas, fue posible gracias a esos magníficos barcos, a esas carabelas que tenían, y a todo lo que habían aprendido de ello. Entonces, sí, la verdad es que yo creo que es una auténtica fuente también de conocimientos de la ciencia y de la técnica que tenían en ese momento. Y a excepción del motor de vapor, que llegó muchísimo después, sí. ¿Qué métodos utilizaban? ¿Siempre el viento? ¿Solo el viento? ¿O existía algún otro tipo de ingenios? Existía el remo, porque el remo, claro. La ventaja que tiene es que es independiente del viento. Sin embargo, evidentemente, el viento puede ser más rápido, es más cómodo.
Lo que pasa es que tiene ciertas dificultades. Pero de remar contra corriente, ¿no? Cuando claro, la corriente va en dirección contraria a donde queremos ir. Claro, eso muchas veces es imposible. Viajar del sur de Portugal al norte por la costa es extremadamente difícil, si no imposible, porque los vientos siempre van de norte a sur. Eso es lo que impide toda una serie de viajes y modificó muchísimo la forma de la navegación. Por eso también, en historia antigua, en arqueología, cuando investigamos estos temas, tenemos que tener muy en cuenta el régimen de vientos, o las corrientes marinas, por ejemplo. Complicados esos regímenes en algunos lugares. Has citado este de la costa de Portugal, pero por ejemplo una ruta marítima importantísima en la antigüedad, que es atravesar el estrecho de Gibraltar, sí. Bueno, con lo complicados que son los vientos y la forma de comportarse del dios Sol en aquellos lares. Claro. Bueno, pues sí, supongo que eso debía ser un auténtico reto para estos pueblos. Por eso están las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules, en la tradición griega, pues no es más que una separación que hace ese dios, pero es que 2 columnas en el mundo fenicio es un símbolo que ellos identifican, es la entrada de un templo. Entonces es como una puerta. Para ellos el Mediterráneo es un mundo. Salir fuera es como ir a Marte, por así decirlo, a Júpiter. No solo hay otros seres, es que hay otros dioses, y tus dioses lo mismo no te protegen porque ya no tienen poder. Entonces en la mentalidad fenicia, y que luego transmiten a los griegos, los vientos son diferentes, pero porque es un mundo completamente diferente. Para ellos es otra dimensión. Y ahí están los titanes, ahí están otros seres, y hay que rezarles, hay que adorarles de otra manera, porque obedecen a otras prácticas. Por eso tienen muchísimo, pero muchísimo peligro ya desde la manera, o desde la concepción mítica. Como siempre, Ignacio Mozón, hemos descubierto cosas contigo y aprendido muchísimo, que de eso se trata. Nosotros lo hacemos y además lo compartimos con los oyentes. Pues muchísimas gracias, Bruno, y yo encantado de estar aquí. Hasta la próxima. Hasta la próxima.